Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo. Le doy la bienvenida al Seminario Bíblico Intensivo con el pastor Eduardo Gutiérrez. Hoy vamos a tratar un tema bien explosivo, bien tremendo, y es la sola escritura. Así que es posible que me tome más de 10 minutos el día de hoy, posiblemente 15 minutos si Dios quiere. Bien, vamos a ir rápido. Allá esto va a estar tremendo. Aquí pues el Señor te va a revelar cosas que es posible que no sabía. La sola escritura. Vamos a entender cuál es primeramente la base teológica de esta enseñanza bíblica. Primeramente vamos a comprender lo que es falso, lo falso que se dice sobre esta temática. Número uno, se da el falso argumento de que los cristianos no podemos usar fuentes alternas a la escritura, y esa falsa creencia lo tienen tanto los que están contrarios a la sola escritura como muchos que apoyan la sola escritura. Primeramente vamos a entender que Lutero, el gran defensor o uno de los grandes de la sola escritura, él no tenía problema en escribir libros, estudios teológicos, planteamientos teológicos que fueron pues base de estudio en su tiempo y lo siguieron siendo a través de los siglos. La sola escritura estipula que solo la Biblia es la palabra de Dios eterna y por lo tanto la única fuente inerrante de doctrina. Y esto es importante, la palabra inerrante es la única fuente que nosotros podemos entender que no se equivoca. Ahora, hay otras fuentes de conocimiento de Dios. Doctrina hay que entender que viene de la raíz latina docto, que significa conocimiento. Por lo tanto, la sola escritura es la única fuente inerrante y eterna y estática, es decir, no es dinámica, no se mueve de conocimiento de Dios. Pero los cristianos enfrentamos un problema. La Biblia está escrita en cartas y no en estudios bíblicos, con un bosquejo bien determinado para que nosotros la entendamos. La Biblia simplemente el Señor inspiró a hombres y ellos escribieron en forma narrativa, en forma de cartas. Así que la mayoría de las cosas que están escritas en la Biblia, los escritores bíblicos no las explicaron, simplemente las plantearon como mandamientos o solo como un argumento que ellos estaban dando, y así nosotros lo tenemos que discernir. Ahora, ¿cómo lo discernimos? Con 3 puntos o con 3 elementos. Primeramente, con la inspiración divina. El maestro de la escritura es el Espíritu Santo. Él nos escudriña la escritura a nosotros. Ahora, recordemos que nuestra mente es reducida, los pensamientos de él son mucho más altos que los nuestros, así que necesitamos otros 2 elementos para poderla discernir. El segundo son los testimonios de antiguos cristianos. Es claro que el Espíritu Santo es el que obra en todos los hijos de él, no solo en nosotros. Si pensamos que solo en nosotros, estamos siendo vanidosos y caímos, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo que uno solo discierna la palabra, a que 100 lo hagan, a que 1000 lo hagan, a que nosotros estudiemos cómo los cristianos a través de los siglos discernieron este tema de la escritura y este texto específico que nosotros queremos discernir. El tercer punto son los estudios teológicos realizados por otros teólogos o por nosotros mismos con la ayuda de Dios. La sola escritura no niega estas fuentes, sino que las usa, es decir, usa esta fuente para poder comprender mejor la única fuente inerrante de conocimiento de Dios, es decir, la Biblia. Los testimonios de antiguos cristianos, la historia de la iglesia, la inspiración divina y el estudio no se oponen a la sola escritura, sino todo lo contrario. Estas fuentes obedecen a la sola escritura. Ahora vamos a ver qué cosa es verdadero, qué es realmente cierto en este tema. Cualquier fuente, primeramente, que contradice la escritura debe de ser declarada falsa o no confiable. Falsa o no confiable. Puede ser una fuente verdadera de un antiguo cristiano, pero ya entonces no es confiable. Número 2, cualquier fuente que no contradiga a la escritura y que edifique puede ser declarada beneficiosa, pero no doctrina de Dios, porque es solo una práctica. Pongamos el ejemplo de la medicina. La medicina tiene un canon. Cada medicina, cada dosificación de medicina tiene un canon, tiene una regla. Es decir, esta medicina, no sé, un antibiótico, la tetraciclina, cualquier antibiótico, se da a tantos miligramos por o mililitros, la medida que sea por kilogramo de peso o por 10 kilogramos de peso, etcétera, 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 etcétera. Ahora, un médico en su práctica puede entender que ciertas y determinadas personas con ciertos y determinados caracteres específicos necesitan una dosificación mayor. Esto lo tuvo ese médico en la práctica. Primera pregunta, ¿esto es falso? No.
pero no es un canon. No es un canon. ¿Por qué razón? Porque solo las personas con esos específicos caracteres pueden soportar esa dosis. Le das esa dosis a otra persona y la matas o le haces daño. Por lo tanto, la medicina tiene un canon de dosificación, una regla a seguir. Entonces, el canon del cristiano es la escritura, Lo demás es la práctica del cristiano, la vivencia del cristiano es positiva muchas veces, pero no es doctrina, no es palabra de Dios. Ahora, la base para determinar la sola escritura es mejor que la sola escritura es mejor que escritura más tradición es la siguiente. Número uno, la primera tiene un canon, aunque este canon varía según las religiones cristianas, por ejemplo, la católica, la ortodoxa, la cristiana. Hay que entender que en su mayoría las tres iglesias tenemos el mismo canon, 66 libros. Ahora hay que entender que los otros 7 libros que tiene la Iglesia Católica no es parte del canon porque su mismo nombre lo deja ver. Deuterocanónico significan segundo canon o canon tardío. Cualquier católico, un teólogo real, verdadero, va a ponerle mucho más interés y atención en los 66 libros canónicos que en los libros que no son canónicos, que son deuterocanónicos, que es un segundo canon. Número 2, la segunda cosa es que la tradición no tiene canon. No tiene canon definido. Por ejemplo, dentro de todo, no existe un solo escritor eclesiástico, ni Agustín, ni Jerónimo, ni Tertuliano, ni Hipólito, ninguno, que se pueda tomar todo lo que ellos escribieron como palabra de Dios o como sana doctrina, vamos a decir así. Ni siquiera la Iglesia Católica acepta todos y cada uno de los planteamientos de ellos. Ahora, tanto la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa como la Iglesia de Jesucristo aceptamos todos los planteamientos que están en la Escritura porque ella sí tiene un canon bien regido. La tradición no lo tiene. Unas cosas son muy positivas y las otras son literalmente herejía. En el caso de los concilios es igual. Un concilio, por ejemplo, contradice al otro. La Iglesia Católica, a pesar de que se han realizado muchísimos concilios, solamente reconoce unos cuantos. ¿Por qué razón? Porque muchos de esos concilios la han literalmente contradecido y han hablado en contra de sus propias doctrinas. Entonces la tradición es una fuente dinámica, se mueve y cambiante, por lo tanto no se puede tener como inerrante, y si no es inerrante no es palabra de Dios, porque la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios no es palabra de Dios solamente 3 capítulos de Génesis y lo otro no, o no sé, 18 capítulos de San Juan y 19, 20, 21, es decir, 3 no. No es así. Todos los capítulos de la Biblia, todos los libros de la Biblia son inerrantes, son palabra de Dios. Entonces la tradición no es inerrante y por lo tanto no es palabra de Dios. Ahora, existe la controversia entre la Iglesia cristiana y la católica referente a la sola escritura y la tradición. Vamos ahora a estudiar con lujos de detalles y con todos los elementos todo lo que dice la escritura respecto no solo a sola escritura, sino también a tradición, porque ambos elementos o ambos argumentos teológicos tienen su basamenta, por supuesto, en la escritura. Por ejemplo, un pasaje a favor de la sola escritura sería Primera de Corintios capítulo 4, verso 6. Dice: por estos hermanos lo he presentado como ejemplo en Apolo y en mí, por amor a vosotros, para que aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de unos os envanezcáis unos contra otros. Y un pasaje que apoyaría, por ejemplo, la tradición sería Lucas capítulo 1, verso 1 y 2, que dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, es decir, es una tradición, y fueron ministros de la palabra. Ahora vamos a analizar con lujo de detalle no solo estos dos pasajes que parece que se contradicen, sino también todo lo que supuestamente apoya la tradición en la escritura. Vámonos allá. Esto te va a
revolver la mente. Bendito sea el Señor y te va a aclarar muchas dudas. Vámonos allá.